Les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a empezar esta serie que en verdad, bueno, no es una serie, en realidad solo es una predicación. Lo que pasa es que nos vamos a salir más bien de la serie del libro de Hechos, que bueno, ya nos dejaron un descanso porque está apabullante la serie de Hechos. Ya llevamos alrededor de 27 mensajes y si ustedes se dan cuenta, está tremenda porque nos reta. No, esos eran cristianazos, esos de Hechos eran. Entonces, hermanos, si ya se perdieron, están las 27 predicaciones ahí en el canal de YouTube, por si falta alguna, ahí están muy interesantes. Y hoy nos vamos a salir un poquito de ese tema, después regresaremos, el pastor regresará al libro de Hechos. Y me gustaría que, aunque ya hemos orado, hermanos, inclináramos nuestros rostros para orar y dejar en manos del Señor este estudio. Señor, te damos gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, porque tú nos has bendecido, Señor, tú nos has dado de tu gracia, de tu amor. Y en esta tarde, Señor, mi oración es como dice tu palabra en el Salmo 119, 105, Padre, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Yo quiero que ahora sea eso, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que ahora tu palabra brille como una lámpara, que nos ayude a conducirnos por medio, a través de en este mundo, en esta cultura, Señor, que tiene muchas tradiciones, muchas costumbres que no van conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a que la palabra nos ilumine nuestro corazón, nuestra mente, para saber cómo comportarnos como hijos tuyos delante de esta generación, Señor. Te pido con todo mi ser también que trabajes en mi corazón, en el de mis hermanos, y que esta palabra no sea de mis propios labios, sino que sea inspirada o basada, Señor, en lo que tu palabra ha sido escrita, Señor. Te ruego con todo mi corazón que sujetes toda nuestra voluntad, que me ayudes a aclarar, Señor. Perdona a veces mi falta de darme a entender, Señor, mi poca elocuencia. Perdóname, Señor, y te pido que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de mis hermanos y en mi vida para poder sacar la mayor edificación en esta tarde, Señor. Y te pido con todo mi corazón eso, Señor, que en esta tarde lámpara sea a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Nos dejamos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y así como estamos igual sentados a nuestras Biblias, vamos a leer este es el versículo como clave o base. Vamos a estar visitando varios versículos a través de toda esta predicación, de toda esta enseñanza, pero les pido que tengan en mente siempre estos versículos que vamos a leer. Y es el libro de Colosenses, capítulo 4, del 2 al 6. Es Colosenses capítulo 4 del verso 2 al 6. Al 6. Es que aquí van poniendo uno por uno, hermano. Ajá, aquí van poniendo, pero es 4 del 2 al 6. Ajá. Entonces, lo voy a leer, hermanos, ahí y dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Hago ahí una pausita porque ahí está hablando el apóstol Pablo. En la carta de los Colosenses, aquí en el capítulo 4, ahí espérenme tantito, en el 3 está hablando, si se acuerdan, de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí en el 4 entonces está dando algunas instrucciones. Acá termina de dar unas instrucciones a los que son jefes, a los que tienen gente a su cargo, y después continúa con esto, que son unas instrucciones generales, y dice que perseveremos en la oración, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Eso es muy interesante. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y este va a ser nuestro texto en el que vamos a poner como la base de lo que nosotros vamos a ir explicando, hermanos. Y la predicación o el título de esta tarde, de este mensaje que estamos compartiendo, yo le puse actitudes cristianas para tradiciones humanas.
¿no? En realidad, voy a usar ahorita el caso y el ejemplo del Día de Muertos y del día de Halloween, pero lo que pretendo es que realmente nos podamos llevar algunos principios que nos sirvan no solo en estas fechas, sino para cualquier otra tradición o para cualquier otra costumbre que no tenga un origen cristiano, ¿no? Y yo lo que quiero entonces es, vamos a usar este ejemplo del Día de Muertos y de Halloween, pero que podamos sacar algunos principios que nos ayuden a saber cómo comportarnos, ¿no? Porque en realidad, no sé, a lo mejor los más nuevos, ¿cómo nos enfrentamos ante esto, no? O sea, viene una avalancha de imágenes en la televisión, en la calle, nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen de Cristo, pues practican muchas cosas que nosotros, ¿cómo reaccionamos ante eso, no? ¿Qué vamos a hacer si se acercan y nos piden calaverita o si nos invitan de una ofrenda que hayan levantado hacia un... ¿Qué vamos a hacer? Y lo que quiero es esto, establecer algunos principios para que nosotros podamos, no solo en día de Halloween, sino para cualquier tradición, saber cómo comportarnos. Y nosotros sabemos, hermanos, que este tema del Halloween, del Día de Muertos, es algo, podemos decirlo, universal en el sentido de que abarca a todo el mundo, ¿no? Con diferentes matices, con diferentes cambios, pero en realidad todo el mundo está celebrando eso, ¿no? ¿Y cuál ha sido la postura de los cristianos con temas relacionados pues a la hechicería, con temas a lo oscuro, a lo tétrico? ¿Cuál ha sido la posición que los cristianos han tomado? No me voy a tener mucho tiempo, pero una de las posiciones que ha tomado, hermanos, es una actitud realmente agresiva y violenta hacia estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ahorita me van a identificar, pero por ejemplo en Estados Unidos, ahí en 1692, hubo una gran cacería de brujas, le llamaron así, en Salem, que es un pueblo que se llama Salem, ahí en Massachusetts, en donde hubo una gran cacería e inculpaban a cualquier mujer que pareciera que estuviera practicando alguna arte adivinatoria, magia, cualquier cosa. Y en ese año de 1692, alrededor de 20 mujeres fueron muertas y más de 300 encarcelados, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, veía eso, veía que alguna persona podría acercarse o podía estar practicando alguna cosa de esa, y la actitud de la iglesia que tomó en ese sentido era acabar con ellos, pero acabar de una forma física. O sea, la iglesia tomó una actitud agresiva, violenta en contra de esas personas. Y ustedes han visto que inclusive muchas películas se han inspirado en este caso, y hay infinidad de películas que hablan acerca de las brujas de Salem y todo eso. No estoy promocionando nada, hermanos, solo lo que quiero referir que fue un hecho histórico que marcó la historia de los Estados Unidos. Entonces muchos hermanos han reaccionado de este tipo, y hoy en día quizás a lo mejor nosotros, hermanos, pues no vayamos a apedrear a las brujas o llevarlas a la horca o quemarlas en leña verde. No lo vamos a hacer porque las leyes nos lo impiden, son otro tipo de... que gracias a Dios, ¿verdad? Y hay leyes más un poco, en cierto sentido, un poco más humanitarias. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos? No sé si ustedes han visto, sobre todo en las redes sociales, que hacen una cacería de brujas, ¿no? Y están poniendo cosas que están mandándolos directito al infierno a las personas que se disfrazan, a las personas que ponen una ofrenda, ¿no? Entonces muchos cristianos todavía están en esa actitud de decir, ¿sabes qué? Vamos a quemarlos. A lo mejor ya no físicamente, pero ahora verbalmente, ¿no? Sobre todo les digo en las redes sociales, en algunos folletos. Y creo, hermanos, que esta actitud agresiva no va en concordia con la palabra de Dios. Porque es verdad que aunque no estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se practican en el Halloween o en el Día de Muertos, digo los dos porque en realidad ya a veces ya no sabemos cuál es cuál, ¿verdad? Ya se mezclaron todas las tradiciones. Pero entonces, pero ¿qué es lo que nos manda a la Biblia comportarnos con las personas que no creen igual que nosotros? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Romanos 12, vamos a leer del 17 al 18, Romanos 12. Y ahí va un reto para todos nosotros, hermanos. Romanos 12, del 17 al 18, vamos a leer. Voy a leer yo todos los versículos, hermano, por cuestión de la grabación, para que se queden en el audio, pero si todos también lo leen conmigo. Y dice así, Romanos 12, 17 al 18, dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Y me ayudas con el 21 de ahí, por favor? Y el verso 21 de ahí. No, el verso 21 del 12 dice así:
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Entonces, ven cómo la Escritura aquí nos da una postura totalmente diferente de cómo debemos de hablar o debemos de actuar en contra de las personas que no profesan nuestra fe. Dice tratar de estar bien con ellos, ¿no? No es una actitud de estar peleando, de estar pues quemándolos, como yo decía, como una hoguera. Y dice Filipenses algo tan precioso que a veces se nos pasa así muy... Pablo encarcelado en el libro de Filipenses capítulo 4. Vamos a leer 4 y 5. Filipenses 4, 4 y 5. Filipenses 4, 4 y 5. Dice así. Desde la cárcel escribiendo Pablo dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y aquí viene lo que quiero hacer énfasis. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué actitud? Hay muchos versículos que podemos hablar acerca de esto, pero me quise centrar en estos. ¿Qué actitud debemos de tener? Ser gentiles con las personas, ser amables con las personas. Tener una actitud de compasión por ellas, ¿no? Porque lo hacen en su ignorancia. Algunos a lo mejor en su rebeldía, pero muchos realmente en su ignorancia no conocen la palabra de Dios. Y nosotros somos llamados a vencer el mal con el bien. A mostrar vuestra gentileza, que la gente vea que el cristiano es amable, que el cristiano es gentil, no es un ogro, no es gruñón, sino que es gentil, es amable, que se preocupa por los que no conocen de Cristo. Esa es la primera actitud como la iglesia ha enfrentado las cuestiones cerca del ocultismo y todo eso, ¿no? Con una actitud agresiva, pero ya vimos que la Biblia nos dice que no debe de ser una actitud agresiva la del cristiano. Año 2017, un grupo de jóvenes aquí en Nayarit hace un culto de jóvenes con luces, con cámara de humo y todo, pero todos van con una peculiaridad, que van disfrazados de momias, de vampiros, de brujas, de esqueletos, de todo lo que pueda imaginarse usted como grotesco, como lo mórbido. Y al acabar su culto, hacen hasta un concurso de disfraces dentro del templo, ¿no? Y eso ocurrió aquí en México, hermanos. ¿Y qué es lo que quiero ilustrarles con esto? Que hay otra postura que la iglesia ha tomado, que es, pues venga, todas las tradiciones no importan, ¿no? Todas las tradiciones vengan, si es para atraer a los jóvenes, pues vale la pena disfrazarnos, vale la pena hacerles un Halloween dentro del templo, porque así los jóvenes van a venir. Pero ese es un pensamiento erróneo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cualquier estrategia humana para atraer a las personas es inútil. Solamente la única manera de que las personas conozcan verdaderamente a Cristo es por el Espíritu Santo y a través de la predicación de la palabra, ¿no? Porque entonces, en primer lugar, su estrategia de estos jóvenes o de muchos hermanos que, pues yo me uno al Halloween y yo me disfrazo y yo participo porque así les voy a poder predicar. No, en realidad eso no es una estrategia, hermano. La estrategia, si tú quieres ganar almas, ¿cuál es? Predicar la palabra. No hay más. Esa es la única estrategia. Entonces, estos jóvenes reflejan, o este grupo de jóvenes refleja otra de las posturas, de las conductas que los cristianos han asumido. La primera era violenta. Y esta es, pues venga, todo, no importa. Somos de mente abierta, ¿no? Pero en realidad, hermanos, cuando tomamos parte de estas tradiciones, haciendo cualquier cosa, la verdad estamos apoyando a que se preserven y a que se propaguen estas tradiciones, ¿no? Y si ustedes lo piensan, tiene un trasfondo siempre un poco macabro, ¿no? Siempre un poco oscuro. Y muchas de las prácticas que se hacen en Día de Muertos y en Halloween van en contra de la Biblia, pero totalmente, ¿no? Entonces, si estas van en contra de la Biblia, porque son mentiras o son pecados directos, por ejemplo, cuando se establece una ofrenda, ¿para qué se hacen las ofrendas aquí en México en el Día de Muertos? ¿Para qué son? Para que venga el difunto a comer exactamente de lo que nosotros hemos preparado. Y eso en realidad, aunque parece tan inocente, pues resulta siendo una invocación. Eso es, o sea, hermanos, en realidad, y dice, no debemos de creer eso, ¿por qué? Porque no hay penas vagando por aquí. No hay almas de difuntos, de hombres difuntos vagando por aquí, ¿no? Hay demonios, pero ese sería otro tema. Pero almas de personas, de nuestros familiares no están. ¿Se acuerdan aquel episodio de Lucas capítulo 23 cuando están los ladrones en la cruz con Jesús?
Y le dice uno de los ladrones: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando nosotros pensamos que vienen a comer lo que les preparamos, es una mentira, ¿no? Al contrario, estamos invocando cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Dice Hebreos 9:27, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿no? Y también, si ustedes quieren ver en la parábola de rico y Lázaro, ¿no? Cuando hay un abismo que separa y los que están el rico no puede pasar hacia la tierra, ¿no? Ni al cielo tampoco, al seno de Abraham tampoco puede pasar, ¿no? Entonces, hermanos, esa es una actitud errónea. En segundo lugar, les decía que siempre el Día de Muertos y el Halloween tienen como un aroma así oscuro, ¿no? Una atmósfera pesada. ¿Por qué? Porque siempre está inspirado o está basado en el ocultismo, en la brujería, en la actividad paranormal, en lo grotesco. Y eso sí, hermanos, está censurado y prohibido seriamente por la Biblia. Levítico 20:27, ese sí, si lo quieren buscar. Levítico 20:27. Levítico 20:27. Ahí lo voy a leer en la pantalla y dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. ¿Cuál era el castigo para el que invocara? Apedreados, ¿no? Y una muerte de lapidación, lo que se llama lapidación, una muerte terrible. Los apedreaban, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Como les decía en el punto primero, ¿que debemos de hacer esto con los que practican esto? No. Lo que quiere decir es que Dios se lo toma muy en serio, ¿no? Y si Dios les daba muerte, en realidad es algo que nosotros debemos de tomarlo en cuenta y decir, o sea, esto en realidad desagrada por completo a Dios. Ahora Deuteronomio 18, 9 al 12. Deuteronomio capítulo 18, verso del 19 al 12. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 12. Perdón, no, me equivoqué. Deuteronomio 18, de 9 al 12. 18, 9 al 12. Y dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Es decir, les iba a traer desgracia al pueblo, ¿no? Entonces, solo son dos pasajes para ilustrar, pero el punto que quiero tener aquí, hermanos, es que tampoco como iglesia podemos tener una actitud abierta y de decir, pues no importa, celebremos lo mismo, hagamos lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque hay siempre en algunas prácticas del Halloween y el Día de Muertos, pues serias prohibiciones en la Biblia. Yo les decía y les preguntaba, hermana, realmente cuando ponemos o ponen, no ponemos porque nosotros ya no, ¿verdad? Pero ponen alguna ofrenda, ¿qué es lo que hacen? Una invocación, ¿no? Que pueda sonar inocente, están esperando que un espíritu venga, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla tan enérgicamente, con un castigo tan severo en contra de algunas prácticas, sería insensato, falto de razón que nosotros siguiéramos practicándolas. O sea, eso no, es impensable dentro de un cristiano, ¿no? Entonces, hermanos, construir altares con veladoras, comida, invocando a nuestros espíritus, a los espíritus de los fallecidos, en realidad va en contra de la Biblia, ¿no? Otra de las posturas, que es como una postura media, digamos, es que en estas fechas, en Estados Unidos, muchas iglesias lo que han hecho es que llaman al día de la cosecha, ¿no? O celebran esto. ¿Y qué es lo que hacen? Que tratan de hacer dentro de la iglesia
una fiesta de disfraces, pero no son disfraces grotescos, ni son disfraces, sino se pueden disfrazar a lo mejor los niños de policía, de bombero, de superhéroe. Y entonces muchas iglesias lo que hacen es tratar de hacerlo dentro de sus templos para contrarrestar el Halloween, ¿no? En realidad se me hace una postura como un poco media, pero creo que es una postura un poco también peligrosa. ¿Por qué, hermanos? Porque a final de cuentas no enfrentamos el problema o sea, no lo enfrentamos, sino nos salimos por la tangente. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia tú puedes hacer esta fiesta de la cosecha, ¿no? Y disfrazarte. Pero cuando sales a la calle y te enfrentas a todo lo que hay allá, ¿cómo reaccionas? Entonces esta a mí se me hace aunque sí un poquito más sensata que ser tan violento o que aceptar todo, creo que es una postura que los cristianos debemos dejar de un lado, ¿no? Porque les digo, no enfrenta el problema de raíz, sino que solamente cristianiza la fecha, ¿no? Y dice, pues bueno, si ellos tienen su Halloween, pues nosotros tenemos nuestra día de la cosecha. Y yo creo que esa tampoco es la salida, ¿no? Entonces, hermanos, quiero que entendamos cómo debemos actuar. En primer lugar, lo que hemos establecido, he tratado de establecer en estos minutos, es que debemos a las prácticas que están en contra de la Biblia, totalmente desecharlas. O sea, no podemos ni acercarnos a ellas, ¿no? Pero también hay algunas otras prácticas que a lo mejor puedes decir, y es que hay unas prácticas que no están censuradas o prohibidas directamente por la Biblia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les podría decir, comer un pancito de muerto ahorita sería pecado, ¿no? No, si no está en la ofrenda. No, si no está en la ofrenda. O por ejemplo, hacer dulce de calabaza, ¿no? O entregar dulces a los niños que vengan a mi casa a tocar. O sea, son temas que a lo mejor ya no vienen directamente en la Biblia. ¿Y qué hacer con esas cosas que no son pecado porque no están en la Biblia? No hay ninguna prohibición. Y aquí quiero que me pongan muchísima atención, hermanos, porque si no, le pido a Dios que me deje explicarlo y que me puedan entender. ¿Cuál es la postura que quiero decirles? Es que dice que teniendo en mente esto, podemos decir que participar de todas esas prácticas en la Biblia, hay unas que sí no podemos participar, pero hay otras que no sabemos si sea bueno o sea malo, y estas las tenemos que tratar con nuestra libertad cristiana. ¿A qué voy con esto? Les decía que aquí es donde quiero establecer los principios, no solo para Halloween o Día de Muertos, sino para cualquier otra costumbre o tradición, y que esto va con nuestra libertad cristiana. Ustedes más o menos se dan una idea de lo que es nuestra libertad cristiana. La libertad cristiana, hermanos, es la facultad, el poder que nosotros tenemos como hijos de Dios para participar o no de cualquier actividad, siempre y cuando no contradiga lo que dice la Escritura de Dios. Como es lo que yo decía ahorita, ¿no? O sea, comer un pan de muerto, pues la Biblia no nos dice si está mal o si está bien, pero ahí yo puedo hacer uso de mi libertad cristiana y decir, bueno, pues yo sí me lo como, ¿no? O a lo mejor yo no. O pasa lo mismo, siempre hay polémica en Navidad con el árbol, ¿no? Hay unos hermanos que dicen, yo no pongo árbol de Navidad, y están usando su libertad cristiana. Y hay otros que dicen, yo sí pongo árbol de Navidad, y están usando también su libertad cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice si es malo poner un árbol de Navidad. Entonces, cuando la Biblia no prohíbe, ni en mandamiento, ni en ley, o en principio, nosotros podemos hacer uso de esa libertad. Por ejemplo, hermanos, ¿es pecado vestir de traje y de corbata? Pues no es una libertad cristiana que nos podemos vestir como... Siempre y cuando, ¿cuál sería a lo mejor el defecto? Vestirnos indecorosamente, ¿no? ¿Es pecado ir al cine? ¿No? Bueno, depende de la película, ¿no? Digamos el cine normal, pues. Entonces, ¿es pecado ir al cine? Pues no es pecado ir al cine. ¿La Biblia nos prohíbe ir al cine? Sí, exacto, ahí depende de qué película, ¿no? Exacto, la sabiduría y cómo ejercer la libertad. Ahorita les voy a decir, ¿es pecado ver el fútbol? Sería pecado si le vas a la América, a lo mejor, ¿no? Pero sí, no, hermana, no. Pero en realidad no es pecado. Y entonces ahí es donde podemos ejercer nuestra libertad cristiana en cosas que no tienen prohibición clara en la Biblia. ¿Sí me van entendiendo más o menos lo que es la libertad cristiana? Decíamos del árbol de Navidad, de algunas comidas. Por ejemplo, hay otros hermanos que también que dicen que la moronga no pueden, o la carne de puerco, que es menos controversial. Hay hermanos que no comen carne de puerco. Y hay otros hermanos que dicen, no tengo problema, y entonces puedo ejercer mi libertad de hacerlo, ¿no? Entonces,
Esa es la libertad cristiana, hermanos, la facultad, el poder que cada creyente tiene para participar o no de alguna actividad, siempre y cuando esta actividad no esté prohibida en la palabra de Dios, ¿no? Fíjense, ahí dice en 1 Corintios 10:23, un texto que todos se saben, ahorita que lo leamos. 1 Corintios 10:23 nos habla un poquito acerca de la libertad y dice así. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Este es un principio en realidad de libertad, porque como decía la hermana Sony, ¿no? En realidad al cine puedo ir al cine, me es lícito, o sea, la Biblia me da permiso, por decirlo así, ¿no? Pero no todo me conviene, depende de la película que vaya a ver, ¿no? Entonces, este es el principio, o este es un versículo en donde yo quiero sentar la base de la libertad cristiana. Nosotros debemos de ser muy sabios. Y les decía, en cuanto a Halloween, Día de Muertos o cualquier otra tradición que no sea cristiana, o aunque sean cristianas a veces, debemos primero de decir, lo que voy a hacer o lo que voy a practicar, ¿va en contra de la Biblia? Si sí va en contra de la Biblia, pues ni siquiera me acerco, ¿no? Ni de lejitos. Pero si no hay una clara instrucción en la Biblia, entonces puedo ejercer mi libertad cristiana, ¿no? Y hasta acá todos bien contentos porque, pues la libertad cristiana nos da un margen para hacer muchas cosas, ¿no? Pero no es tan fácil, hermanos. No es tan fácil. Ahí vamos con el pero, ¿no? ¿Y cuál es el pero? Es que esta libertad de participar o no en actividades que no están prohibidas en la Biblia debe ser ejercido, debe ser hecho con 3 elementos. El primero es el principio de la buena conciencia. El segundo, la ley del amor para con mis hermanos. Y el tercero, el principio de la sabiduría para aquellos que no conocen a Cristo. Parece muy confuso, pero vamos a ir explicándolo. Entonces, esta libertad que tenemos de hacer o no hacer algunas cosas, les decía, va o se debe de ejercer bajo 3 elementos. El principio de la buena conciencia, la ley del amor y la sabiduría hacia los que no conocen de Cristo. ¿Cómo es esto, Eric? El principio de la buena conciencia, les digo, hermanos, es que a lo mejor cuando yo decido ejercer mi libertad cristiana y me decido ir al cine, o decido comer un pan de muerto, ¿no? Dice, yo lo voy a hacer convencido de que eso no es un pecado, porque no lo prohíbe la Biblia. Y yo debo de respetar eso, porque también hay para muchos hermanos que en realidad para ellos puede ser grave, y decir, yo no lo decido hacer. O por ejemplo, yo voy a ver una película de terror al cine, ¿no? Y después de ir a la película de terror no puedo dormir, me siento culpable delante de Dios, o me siento bien mal, ¿no? Y ya mi conciencia, ¿qué? Está alterada. Entonces siempre debemos de respetar, cuando queramos ejercer la libertad, respetar nuestra conciencia. O a lo mejor a un hermano, no, a cualquier hermano le ofrecen un pan de muerto, pues me lo como, ¿no? Y ya que me lo comí me siento pero súper mal. Entonces en realidad ya no estoy teniendo una buena conciencia. Aunque estoy ejerciendo mi libertad de comérmelo, mi conciencia está siendo afectada. Y vamos a leer ahí Romanos 14, yo lo traigo en otra versión. Dice así, Romanos capítulo 14 del 22 al 23. Dice así. Es otra versión, hermanos, se los voy a leer aquí de la pantalla y dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto, ¿no? La libertad cristiana. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Ajá, ¿sí me entienden, hermanos? Les decía, por ejemplo, si el hermano o algún hermano se come o pone su árbol de Navidad y después está con el remordimiento, ¿para qué lo puse? Y no sé qué, y ya se le amargó, ¿no? O sea, en realidad lo que iba a hacer su libertad cristiana ya afectó su conciencia. Y dice la palabra de Dios, entonces si a ti te afecta, pues no lo hagas, ¿no? No lo hagas. Entonces primero, para ejercer nuestra libertad cristiana tenemos que ver nuestra conciencia. Si tu conciencia te dice, no lo hagas, pues mejor no. Porque no vaya a ser que estés inquieto, que te sientas culpable, porque entonces ya estés pecado, dice la palabra de Dios. Ahora,
Otra es que nosotros también, al ejercer nuestra libertad cristiana, hermanos, un principio muy importante es que esta libertad debe estar sujeta bajo la ley del amor. ¿Y el amor hacia quién? Hacia mis hermanos en fe. Y esto quiero que, hermanos, les pido a Dios que nos permita entenderlo a los dos, ¿no? Algunas prácticas asociadas al Día de Muertos, a Halloween o cualquier tradición pueden no encontrar una prohibición directa en la Biblia. Y también, entonces, esto puede ofrecernos una libertad para realizar cualquier actividad, ¿no?, que no esté en contra de la Biblia. Sin embargo, puede ser causa de causar confusión a un hermano. Puede ser causa de piedra de tropiezo a un hermano, a tu hijo, a tu esposa. Siempre, ¿no? Por ejemplo, algunos en estas fechas he visto que se disfrazan, ¿no? Algunos cristianos. Eso me da tristeza porque independientemente si se disfracen de cosas grotescas o no, generan una confusión en los niños. Generan una confusión tremenda porque el niño ya no va a saber si es bueno, si es malo. En realidad es muy, muy difícil esto. Entonces, hermanos, la ley del amor, bajo la ley del amor, entonces nos dice que nosotros sí podemos ejercer nuestra libertad, pero siempre y cuando no dañemos a nuestros otros hermanos, no seamos de piedra de tropiezo, ¿no? Tenemos la oportunidad de ejercer nuestra libertad, el derecho de ejercer nuestra libertad cristiana, pero debemos estar dispuestos a renunciar y a privarnos de ese privilegio, de esa libertad, por amor y beneficio espiritual de nuestros hermanos, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que sea pecado ir al cementerio a recordar algún ser querido? ¿A recordar algún ser querido? No es pecado. Pero si voy en estas fechas y me encuentra un hermano ahí en la entrada del cementerio, pues no es prudente porque estoy siendo de piedra de tropiezo para mi hermano, ¿no? Entonces, cada que nosotros vayamos a hacer algo, a ejercer nuestra libertad, debemos de considerar a nuestros hermanos, no ser de piedra de tropiezo. Si yo voy a una casa con un hermano que él está convencido de que no come carne, yo sé que no pasa nada. Pero si mi hermano, él piensa que es pecado, pues mejor no como, me privo de lo que él. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. Y esto pasa mucho en estas fechas, ¿no? Si yo sé que mi hermano, él sí considera que comer el pan o dulce de calabaza, pan de muerto es pecado, no le voy a invitar. Me voy a abstener de comérmelo ahí juntito a él, porque puedo confundir su conciencia de mi hermano. Entonces, la libertad cristiana debe ser ejercida bajo la ley del amor. La ley del amor debe dominar. Nosotros debemos estar dispuestos a renunciar y a privarnos de eso que creemos que podemos hacer en beneficio de nuestros hermanos, ¿no? Dice Romanos 14, del 14 al 21, también en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. ¿Qué es lo malo? Dice, lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Entonces, eso es lo que pasa. Este es un principio que tenemos que hacer con nuestros hermanos. Si yo sé que esto que estoy haciendo va a afectar a mis hermanos, no lo hago. Si va a escandalizar a mi hermano, por amor a él, no lo voy a hacer, ¿no? Si vamos avanzando, más o menos, ¿me van entendiendo, hermanos? ¿Sí? Qué bueno, porque si no, pues me regreso desde el principio. Ahora, ¿se acuerdan que leímos 1 Corintios 10 que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora vamos a leer la segunda parte y me acompañan ahí en sus Biblias, 1 Corintios 10, 23 y 24. Ahí está hablando Pablo del principio de la libertad cristiana, ¿no? ¿Sí ven? El principio de la libertad cristiana, y dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Y ahí viene la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor que debemos hacer? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ya ven, hermanos? Y esto lo podemos pensar, les digo, con todos nuestros hermanos, ¿no? En cualquier cosa que nosotros pensemos, por ejemplo, ¿es pecado tomarse una cerveza? Aquí ya hasta volteé a ver hacia el pastor. Pero no. Pero ¿qué es lo que? ¿Yo tengo la libertad de tomar una cerveza? Claro, ¿no? No los estoy incitando a que lo hagan, hermanos, pero eso sería una libertad cristiana que yo puedo tener. Pero si yo hago enfrente de un hermano que él sí piensa que es un pecado, o que él salió de las garras del alcohol, sería una tontería que yo lo hiciera. Y yo tengo que privarme de esa libertad por amor a mi hermano, ¿no? Eso es lo que yo quiero que entendamos. Por amor a nuestros hermanos hay muchas cosas que sí Dios nos da el derecho o nos da permiso de hacerlo, pero por amor a ellos no debemos de hacerlo, hermanos. No debemos de ser piedra de tropiezo. Tenemos nuestra libertad, pero siempre y cuando sea en beneficio, no pensando en nosotros y nuestros hermanos. Y no solo nuestros hermanos, les decía, en nuestras casas con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hijos, ¿qué les enseñamos? ¿Qué hacemos delante de ellos? Con nuestros familiares. Ahorita vamos a ver esto es con los que conocen de Cristo, ¿no? Debemos de comportarnos así. Entonces este es el principio de la ley del amor, hermanos, ¿no? Y como último, quiero ya terminar con este punto. ¿Cómo nos vamos a comportar con los de allá afuera? Ya vimos que con las cosas que se acercan a lo prohibido, pues ni siquiera estar ahí tentando, jugando. Con nuestros hermanos, si hay una cosa que Dios nos da licencia para hacerlo, pero si es de tropiezo, alejarnos por amor a nuestros hermanos. Pero ¿cómo nos comportamos con los de afuera? Revisamos algunos versículos al principio y en Filipenses que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿no? Un cristiano, hermanos, no solo debe de caracterizarse, eso es para todos nosotros, por lo que no hace. A veces nos conocen a los cristianos porque no toma, porque no dice groserías, porque no fuma, porque no le pega a su esposa, por muchas cosas, por lo que no hace. Pero un cristiano debe caracterizarse por eso y por lo que hace, ¿no? No solo es no hacer, sino es hacer cosas buenas. Y dice, ahí en Colosenses, ahí sí, en esta versión en sus Biblias, hermanos, empezamos con este versículo, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Y aquí nos va a decir el apóstol cómo comportarnos con los de afuera. Les decía, en esta y en cualquier tradición o costumbre humana. Y dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y ese es el principio que yo quiero que nosotros nos llevemos. Vamos a desglosarlo ahorita un poquito más, pero para con los de allá afuera. Es muy claro, creo que no necesita mucha explicación, pero lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Es el 3, ¿me ayudas? Y dice así: compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Esta es una actitud que nosotros debemos tener para con los de allá afuera, hermanos, ¿no? Y aquí lo establece para con los que no tienen fe. Dice la Reina Valera: para con los de afuera, es decir, para los que no son cristianos. Nosotros siempre deben de encontrar, aunque no estemos de acuerdo, palabras sabias en nosotros. Y yo les comentaba una anécdota de mi esposa. Les comentaba el otro día. Hace un año igual me tocó pasar, no sé por qué mi papá me manda también aquí en el Halloween, pero yo les platicaba acerca de que, por ejemplo, en su escuela, en el Día de Muertos, ellos hicieron una ofrenda. Y había 2 cristianos, ¿no? Bueno, una maestra que es cristiana y mi esposa. Entonces llegaron con la maestra, la otra maestra, y le ofrecieron del mole que habían recogido de la ofrenda. Pues la respuesta de ella fue casi aventarles el mole. No, que yo no practico, esa es una brujería, váyase de aquí, me ofende, maestra, y todo. Pues las maestras se quedaron. O sea, sí,
¿no? Y después fueron con mi esposa ya temerosas porque sabían que ella también era cristiana y dicen, oye Moni, es que sobró mucha comida, ¿no quisieras tú un poquito? Te traigo esto. Y Moni dijo, claro que sí. Y con ese claro que sí, su perspectiva de ellos cambió totalmente de lo que pensaban acerca de un cristiano. Mónica no se lo comió, pero les dijo que sí. Y creo que esa fue una respuesta muy sabia, porque ellos se quedaron con una imagen de un cristiano, un testimonio totalmente diferente, ¿no? Ya Moni lo agarró y ella en su conciencia dijo, yo no me la voy a comer, pero no se mostró grosero delante de las personas, ¿no? Entonces, dice la palabra que nos comportemos sabiamente, y les digo con esta y con cualquier otra tradición, ¿no? Con cualquier otra tradición que podamos enfrentarnos, nosotros tenemos que pensar en nuestros hermanos, si no somos piedra de tropiezo, y aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo, porque ya después de que mi esposa recibió esa comida, ya le preguntaron, oye, ¿y por qué la otra chica reaccionó así? ¿O qué dice la Biblia acerca de eso? Y ya mi esposa tuvo la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Entonces, yo le pido a Dios que a nosotros, hermanos, nos dé mucha sabiduría. En la versión que yo los leí dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar, ¿no? También me ha tocado que, vienen a tu casa y piden dulces y sale el cristiano y les avienta hasta cubetadas de agua o les azota la puerta. ¿Y cómo conocen esos niños en esa colonia a ese vecino? Pues como el ogro, ¿no? En realidad. Pero ¿qué pasa si tú a lo mejor haces unos dulces y les pones un versículo? Los niños pues tranquilos y contentos y no sabes si esa palabra a lo mejor vaya a tener fruto, ¿no? Entonces, hermanos, hay que ser sabios también con los de afuera, no ser hostiles, no quemarlos en leña verde, no ser tan ogros con ellos. Hay que ser inteligentes para que Dios nos enseñe cómo compartir la palabra, porque esa es nuestra motivación, lo que tenemos que ser. Les repito, decía, sean siempre amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Entonces, ya sea Día de Muertos, Navidad, Semana Santa, lo que sea, nosotros debemos de ser inteligentes en cómo aprovechar esa oportunidad para predicar el evangelio y no para quedar como los malos de la película. ¿Sí? Hasta ahí me van entendiendo, hermanitos, ¿ya? Espero que sí. Les voy a leer Mateo 5:13, no lo busquen porque traigo, si quieren, otra versión, pero dice así, voy cerrando, hermanos. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Mateo 5:14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, pensando en glorificar a Dios con nuestro diario vivir en medio de un mundo que practica tradiciones y costumbres no cristianas, debemos ser sabios y pedir a Dios esa sabiduría para saber cómo actuar y responder frente a las tradiciones humanas, no olvidando que esta y cualquier temporada es una gran oportunidad para que, como amados de Dios, renacidos de Dios, revestidos del nuevo hombre, como luz del mundo, como sal de la tierra, como coherederos de Cristo, como copartícipes de la promesa de Cristo, como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido de Dios, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia ha sido infinita y porque nos has traído de las tinieblas a la luz admirable. Ayúdanos, Padre, a saber cómo actuar sabiamente, siempre en beneficio de nuestros hermanos y en beneficio del avance de tu reino para los que no te conocen. Te pido que nos llenes de sabiduría, de amor, de inteligencia y sepamos a cada actividad y a cada tradición humana responder para sacar el mayor provecho y glorificar tu nombre en cada aspecto de nuestras vidas. Nos dejamos de ti y te pido que nos ayudes y nos lleves cada minuto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.